Bueno, pues sí, es viernes, vamos a charlar un poco de literatura, qué mejor para desengrasarnos, o más bien para engrasarnos después de esta agria semana. Pues señoras y señores, con nosotros está Armando Starloa, es el autor de El rapto de la europea, este trabajo que tengo entre mis manos y que trata de, no sé si hacer conciencia, pero por lo menos levantar algunas alfombras y decir, oiga, ¿a dónde vamos, no? ¿A dónde vamos a parar? Echemos un poco el freno, que estamos metidos en una espiral de locura, principalmente consumista. Bueno, es una síntesis, sobre todo de lo poco que ha leído ahora mismo quien les habla, lo poco que he conseguido leer en sus ratos libres de este libro. El rapto de la europea, Armando Starloa. ¿Por qué? Porque nos hace falta echar el freno de mano de vez en cuando. Mira, el rapto de la europea es el final de una trilogía de novelas. Sí, Bajo el volcán nevado. Bajo el volcán nevado, La hija del amo y El rapto de la europea. Son novelas, sobre todo novelas, basadas en hechos reales y después noveladas. Pero yo entiendo que los lectores también, además de leer, piensan. Por lo cual, como piensan, pues no queda nada mal dejar al final un pozo de reflexión. En la primera, Bajo el volcán nevado, la reflexión se hacía y se hace, puesto que sigue en el mercado, se hace sobre los movimientos cuando vamos unas personas a vivir de un estado a otro, o otras vienen al nuestro. Novelado. En La hija del amo, la importancia en la economía de los emprendedores, no solamente de los grandes emprendedores, sino emprender una cuestión. Pero en El rapto de la europea, que cierra el ciclo... Dame estos dos, sí, para irlos mostrando, sí. En El rapto de la europea cierra el ciclo y es el resumen de todo un conjunto. Las novelas son independientes, no hay ningún... Se lee una, se lee otra, no hay ningún... Voy a poner este por aquí también, que se vea, sí. Pero El rapto de la europea da un salto al año 2048 y nos vamos a un futuro. Y vamos a ver qué sucede cuando ya la globalización ha concluido, tampoco ya ha terminado el petróleo, y vivimos en un mundo donde ya no hay fronteras, no hay estados, no hay nada. Ya vivimos, cada cual va a lo suyo y punto. Bien. Y entonces, claro, indiscutiblemente, para saber dónde estamos, tenemos que saber, para saber dónde vamos... Hay que saber dónde estamos. Hay que saber dónde estamos. Y en todo esto aparece Olvido. Olvido es el personaje principal, ¿no? Central. Es la mujer que es raptada y a la que le ponen un clon, en fin, a la que lo sustituyen por otro, ¿no? Después de una, no digamos persecución, pero sí de una ida, supuestamente una ida al hospital. En este caso hay un intercambio ahí de ambulancias, todo el mundo despistado, y se rapta a la europea. Eso es. ¿Y Olvido por qué? Pues, ¿Por qué el nombre de Olvido al personaje? Todos los personajes de esta novela, su nombre tiene un significado que al final, en la conclusión de la misma, dices, hombre, claro. Ya. Claro, cada cual tiene su personaje. Pero es una novela de amor. Es una novela de amores sin amores. ¿No es una novela moralista? No, no es una novela moralista, pero sí es una novela de historia de Europa, pero sin historia. Es una novela de ética sin la ética. Es decir, no es un rollo. Es sencillamente una serie de cuestiones que al lector, cuando termina de leer, le hace pensar. Y posiblemente volver a leer otra vez la novela, porque cuando sabe el final, sabe el desenlace y cambia absolutamente todo. Claro, la porque usted habla de la ética, pero esa es una palabra tan amplia, ¿no? Allá cada cual con su ética. O cómo puede entender la ética, ¿no? En este caso, ¿por dónde van los derroteros de la ética del autor? Los del autor. Pues los del autor... del autor supongo que aquí habrá algo del autor. Eso ¿no? es. Hombre, yo pienso que nuestra cultura occidental, tiene una serie de valores que últimamente nos estamos olvidando de ellos. Estamos pretendiendo que las cuestiones económicas primen absolutamente por encima de todo. Y hay otros valores y otras cuestiones que no solamente son económicas. Y nos estamos olvidando de uno principal, que es la que libera a los pueblos, que es la cultura. Sí. La cultura en su esencia. Yo no estoy hablando de una cultura tostón, sino la cultura de todo, la cultura de la vida, la cultura de la comida, la cultura en general. Estamos entrando en las nuevas tecnologías, la tecnología ha entrado, esta nueva revolución industrial no, electrónica que nos ha entrado,
está en parte tocando los pilares esenciales de nuestra cultura, de nuestra esencia. Y la novela, bueno, va desarrollándose, es un rapto, porque voy a adelantar a los televidentes un puntito nada más. Claro, es una deferencia solo, una deferencia, solo una deferencia. Es que esta mujer había llegado el año 2048 y tenía un inmenso problema. Es que pensaba. Y era la única persona que pensaba. Que no he dicho todavía que esta mujer, antes de ser raptada, lo que quiere es dar un mensaje al mundo. Dar un mensaje al mundo, eso es. Y ella pensaba. Y entonces, claro, se le rapta para intentarle transformar su mente. Y ahí se desarrolla la novela, cómo ella se defiende. Incluso entra el ajedrez también dando vueltas por la cuestión, porque es una lucha la que va a tener en el rapto. Hay una partida, ¿no? Hay una partida. Está secuestrada, está continuamente de partida. Y va repasando todo su mensaje, que a su vez es la historia de Europa, donde Canarias tiene su sitio dentro de la historia de Europa, no una historia que nos han venido contando, sino una historia detallada, porque he tardado 3 años en hacer esta novela, en hacerla no, en preparar datos y demás, para que cuando la letra está en cursiva los datos son fiables, son verídicos. Porque habla de la historia de Europa, de Canarias imbricada a la historia de Europa, pero claro, cuando uno lee letras basada en hechos reales, pero desarrollada en el 2048, dices, ¿cómo va a ser eso? Eso es. ¿Cómo va a ser que una historia que se mueve y que funciona en el 2048 está basada en hechos reales? Pues está basada en hechos reales, porque se puede uno extrapolar al año 2048 con hechos reales que están sucediendo hoy, si tienes en función los que han sucedido antes. Antes no estoy diciendo en 40, 30, 50 años, no, desde atrás. Desde atrás. Si seguimos así, nos vamos con hechos reales al año 2048, al pleno siglo XXI. ¿Dónde vamos? Pero claro, habla de la historia de Europa, pero obviamente Europa tuvo algo que ver, sobre todo España tuvo algo que ver con América, ¿no? Claro. Y ahí también hay episodios en los que se habla de, por ejemplo, de los hechos de Iguazú, ¿no? Claro. Y todo eso. En ese desarrollo de dónde estamos y a dónde vamos, se ve cómo los pueblos, los reinos que componen España, tanto Aragón como Castilla, se expanden. Aragón se expande hacia el Mediterráneo y Castilla hacia el Atlántico, vía Canarias hacia el Nuevo Mundo. ¿Que aparece Colón por aquí también? Aparece por aquí Colón y lo que le pasa, en fin, una serie de cuestiones. Pero todo ese proceso en el cual en España se llegó a que no se pusiese el sol nunca, en 200 años nos lo hemos cargado. O sea, se hizo un proceso magnífico de desarrollo y se pasó a ser con una riqueza impresionante, y de 200 años a esta parte se ha destruido a partir de los hechos de Iguazú, que estuve precisamente en los archivos de la Compañía de Jesús en Loyola, pues haciendo análisis para dar datos concretos, exactos, el por qué, cuál fue la razón del proceso de la descolonización de nuestro país, que todavía no ha concluido. No. Y lo sabemos, además, ¿no? Hay algunos arietes por ahí todavía sin solucionar. Estábamos hablando usted hablaba antes, ¿no? De esta revolución industrial que la llamamos la revolución tecnológica, y con el tema de la cultura. Pero ¿la verdad teme que esta revolución tecnológica acabe con la cultura actual o al contrario va a ser como altavoz y es más, va a facilitar el acceso a la cultura a todos? Ese es uno de los temas que se toca en la novela, porque depende de cómo se utilice. La revolución que estamos teniendo después de la incorporación del cuarto poder, de la prensa, la electrónica, la televisión y todos los medios, depende de cómo se haga esto. Claro. Yo suelo comentar, y no es clave jocosa, en que los periodistas ahora, cuando terminan la carrera, tienen que hacer un máster para ser periodistas en rojo o en azul, en función de si quieren trabajar en un sitio y en otro. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque eso no es bueno. Porque eso no lleva nada más que a intereses partidistas y no lleva a los intereses generales del pueblo. El otro día, en la presentación del Corte Inglés,
había una serie de fichas grandes colocadas, ¿no? Fichas de ajedrez grandes, detrás estaba el rey, la reina, y en la mesa donde estábamos los que estábamos presentando estaban 2 peones, ¿eh? Porque los peones también tenemos opinión, y es que el mundo es de los peones, porque somos la inmensa mayoría y también tenemos nuestra opinión y nuestra voz. Entonces, ¿qué pasa? Que con los medios de comunicación mediatizados, pues pobres periodistas cuando terminan ustedes la carrera, que les exigen un máster para poder trabajar en rojo. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto lo que dice. Y no puedo desmentir lo que dice usted, porque es cierto. Y además también es que hay mucho pusilánime en este oficio que estudian para colocarse en un gabinete de prensa, ¿no? Sí. Bueno, eso es en fin. Pero habla de los peones, habla del rey, habla de la reina. En realidad todos somos peones, porque hay 4 hilos y los mueven 4. Y los mueven 4. ¿Qué pasa con la revolución? Ahora estamos viendo, por ejemplo, en Francia, cómo a los estudiantes se les toca un tema de las becas y saltan. En Italia también. De las matrículas, de las becas, y salta todo el mundo. Hay en algunos lugares de Europa en el que parece que la comunidad universitaria sí que está preparada para meterse otra vez en las barricadas. Entiéndaseme lo de las barricadas, ¿no? Pero todavía no he visto ninguna reacción de la comunidad universitaria, cuando hablo de la comunidad de los estudiantes en España. Todavía no he visto ninguna. En España... Y lo digo a razón de que antes uno iba a la facultad y veía reunión del sindicato cual, reunión para esto, reunión para los valores humanos. Ahora es una reunión para quedar a tomar copas, y entre otras cosas, ¿no? Alguna te encuentras, pero muy poco. Es triste. Sí. Uno de los temas... toda esta novela, El rapto de la europea, toda la novela está escrita en un lenguaje muy sencillo y muy coloquial. Sí. Muy sencillo y muy coloquial. Y va llegando al por qué nosotros somos diferentes al resto de Europa. Nosotros tenemos un diferencial importante entre nuestro nivel económico y nuestro nivel cultural. No van acordes. Europa desarrolló, gracias a España, y además se ve en la novela, desarrolló su nivel económico y cultural antes que nosotros. Entonces no es que tengan más o menos dinero, sino que la cultura básica de los pueblos europeos es mayor a la nuestra. Y no estamos hablando de diferenciales económicos, sino que la diferencia entre el poder adquisitivo medio español y vamos a poner alemán, y el nivel medio cultural español y alemán es brutal. Nosotros tenemos una diferencia mucho más baja y eso nos viene de atrás, y eso es una de las cosas que hay que saber por qué nos viene, porque si vamos hacia adelante... ¿Pero nos viene de atrás o porque España tuvo un parón en la época que hemos visto una foto de Francisco Franco importante, donde se cerraron bastante grifos, por no decir todo? Ahí tuvo uno importantísimo, pero antes ya había tenido otros. Ha sido una sucesión de adebacles culturales que precisamente se cae como unos naipes, se cae a partir de América. Y en la novela se explica muy sencillo, por eso está gustando tanto, porque utilizando un lenguaje coloquial se ve dónde ha ido la riqueza que se ha sacado de las colonias y que se ha sacado. ¿Dónde ha ido? Ha ido a Europa. Porque en España no lo hemos nosotros pueblo, sino los dirigentes lo han dilapidado. El rapto de la europea de Iñaki, claro. Iñaki es el personaje. Que tú eres, Iñaki que además te estoy tuteando ya, perdón. Sí. Basa la novela usted precisamente en el pueblo de la nación, ¿no? Sí. Usted nace en el País Vasco, Bilbao, y por ahí uno identifica las calles rápidamente, los monumentos y todo, ¿no? Todavía en el 2048 ve que hay muchas cosas del patrimonio en pie, ¿no? Pues señoras y señores,